A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Como en la anterior oportunidad, tenemos la gratísima satisfacción de tener como invitado a un talentoso y sabio personaje de nuestra comunidad. Simón Espinosa nos honró con su presencia en el anterior programa y en este vamos a conversar sobre un tema de palpitante actualidad, ¿no es cierto? Pero también de terrorífica realidad, diría yo. Se trata de la desnutrición crónica infantil. Esto es, la falta de peso, la falta de talla en los menores de 5 años. Esto a través de diversas investigaciones que se han hecho en el Ecuador, pero ahora Simón nos va a referir la más actual, hecha por un centro de mucho prestigio y que nos da la información reciente, referida sobre todo a una provincia donde es más evidente la desnutrición crónica infantil. Coincide con el hecho de que esta provincia tiene la mayor densidad de población indígena. Se trata de Chimborazo, en donde todos sus cantones superan el promedio nacional, que por estadísticas del Ministerio de Salud Pública y del INEC, tiene una relación de 25%, una tasa del 25%. Es decir, de cada 4 niños, 1 es desnutrido. Pero en el caso de Chimborazo, 2 de cada promedio, 2 de cada 4 niños son desnutridos. Y en algunos cantones, como nos lo va a referir Simón, hay más de 2 niños cada 4 con desnutrición infantil crónica. Peso y talla disminuidos según la edad. Esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Bienvenido, mi querido Simón. Nuevamente es un honor, es una satisfacción tenerte con nosotros para conversar ahora específicamente sobre la desnutrición infantil como un problema estructural en el Ecuador y referido específicamente a la provincia de Chimborazo. Bienvenido, Simón. Gracias, Walter, y gracias, queridos oyentes y videntes. Esta es una investigación de un grupo que viene trabajando muchos años en la provincia de Chimborazo y han sacado este afiche que vamos a compartir con ustedes y Walter va a comentar. Dice así: con las actuales tasas de desnutrición crónica infantil, Chimborazo no tiene futuro. Chimborazo no tiene futuro.
Chimborazo es la provincia con mayor tasa de desnutrición crónica del país. Y entonces dice, 40 de cada 100 menores de 24 meses son desnutridos. 40 de cada 100 menores de 24 meses son desnutridos. En los menores entre 24 y 60 meses es peor. 53 de cada 100 son desnutridos. En muchas parroquias con mayoría de población indígena, las tasas superan el 50%. Inclusive en zonas rurales del cantón Riobamba, y en algunas llega casi hasta el 70%. Y luego viene una pequeña reflexión. Las familias indígenas de Chimborazo que abastecen de alimentos a las grandes ciudades tienen hijos e hijas que sufren desnutrición crónica. Y brevemente les voy a leer la población indígena de cada zona de Riobamba. Así se acuerdan también pues de que hay la provincia de Chimborazo con unos paisajes bellísimos y unos cantones muy interesantes. En Guano, de donde es el señor alcalde, hay 62.3% de indígenas. En Riobamba hay 51.9% de indígenas. En Colta, 57.6%. En Guamote, 55.1%. En Alausí, 57.6%. En San Juan, 52%. En Calpi, 51%. En Licán, 38%. En Cacha, 51%. En Purín, 44%. En Licto, 49%. Y en Pungala, 43%. Entonces les recuerdo que en la mayoría de estos cantones hay una población indígena que supera el 50%. Y entonces, repito, que Chimborazo es la provincia con mayor tasa de desnutrición crónica del país. Si quieres comentar tú, mi querido Walter, como médico. Con mucho gusto, Simón. Yo había indicado, ¿no es cierto?, que la tasa promedio de desnutrición infantil en el Ecuador se ha establecida según la definición de la Organización Mundial de la Salud, bajo peso, baja talla, según la edad. Es un problema de carácter estructural, pero se ensaña la desnutrición infantil en provincias como Chimborazo, como nos lo acaba de indicar nuestro amigo Simón. Ahora, un aspecto que hay que destacar en esta información es el hecho de que hay un rango extremadamente amplio de personas indígenas que sufren desnutrición y de personas blanco-mestizas, mientras en los indios o indígenas esta tasa supera el 50%, en la población blanco-mestiza solamente es el 15%, es decir, es una tercera parte. Y eso, mi querido Simón, yo creo que es una cifra que nos debe hacer reflexionar si los ecuatorianos realmente entendemos lo que es vivir en una sociedad ética. ¿Por qué? Yo señalo este extraordinario rango, ¿no es cierto?, que existe entre las personas que padecen desnutrición infantil en un 50% o más, y la población mestiza que la padece un 15%. Si ponemos a un niño indígena en la escuela junto a un blanco mestizo, obviamente el desarrollo cerebral va a estar disminuido.
en la población desnutrida. Y esto obviamente se va a reflejar en un menor rendimiento. Algo que no ha tenido en cuenta el sistema de educación en el país. Y a veces muy apresuradamente se dice, la razón para que esto ocurra es que los indígenas no son desarrollados cerebralmente como los blancos mestizos. Desde ahí se establece una postura racista, me parece, que tiene tintes racistas, y esto naturalmente debe cambiar en nuestro país. Esto debe cambiar. Esta es la primera conclusión, podríamos decir, en esta primera parte. Muy bien, Walter, muy bien. Ahora voy a leer yo de este afiche las causas de la desnutrición infantil. Les pido que pongan mucha atención porque creemos que solo es por falta de la alimentación debida. Y es un problema complejo de muchas causas. La desnutrición no es solo por carencia de alimentos. Son múltiples sus causas. Los ingresos de las familias son muy bajos. La mayor parte de las ganancias por la venta de los productos del campo se llevan los intermediarios. Pésimos servicios de educación y salud de toda la vida. Viviendas precarias, frías, con piso de cemento o tierra, techos de zinc o asbesto, sin agua potable ni alcantarillado, alimentación insuficiente y poco consumo de frutas, verduras y proteínas, consumo de comida chatarra, procesados y bebidas azucaradas, familias con problemas por la altísima migración, el embarazo adolescente e infantil, la violencia intrafamiliar, comunidades además excluidas por razones étnicas. Durante los últimos 15 años, la tasa de desnutrición infantil se ha mantenido. ¿Quiénes son los responsables? Gobierno central, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Vivienda, Secretaría Nacional del Agua, Gobierno Provincial de Chimborazo, gobiernos municipales, gobiernos parroquiales, cámaras de producción, universidades, medios de comunicación, organizaciones privadas y de cooperación internacional, partidos políticos, organizaciones sociales, familias. Es decir, en cierto modo, todos los ecuatorianos, pues, que deberíamos preocuparnos, como va a comentar nuestro amigo. Como tú lo has dicho, mi querido Simón, todos somos responsables de lo que está ocurriendo, ¿no? Nosotros venimos insistiendo sobre un sistema nacional de salud, no solamente concebido pues, en términos de que el Estado se ocupe de los hospitales de primero, segundo, los dispensarios, se ocupe, ¿no es cierto?, de los aspectos en definitiva que tienen que ver con el sistema formal, el modelo formal de salud. Venimos insistiendo en la necesidad absoluta de que la salud sea concebida en términos integrales. Y esto quiere decir salud en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Son causas estructurales. Causas de la desnutrición infantil son causas estructurales. Entre las más importantes, diría yo,
tiene que ver con la extrema pobreza que vive la gente, pocos ingresos, ¿no es cierto? Se calcula que se estima que estas poblaciones de Chimborazo apenas viven con $80 mensuales, es decir, en extrema pobreza. No tienen agua potable, el agua es contaminada, se llenan de parásitos los niños, crecen en estómago, pero no crecen integralmente, ¿no? Y una alimentación escasa y no balanceada. La alimentación con hidratos de carbono, básicamente, ausencia de proteínas, de frutas, de verduras, que son los ingredientes que determinan la buena asimilación de los alimentos. ¿Cuál es la salida a las causas de la desnutrición infantil? Las salidas son medidas de carácter estructural y todos tenemos que intervenir, el gobierno central, los gobiernos seccionales, la sociedad civil organizada, los empresarios, por supuesto, ¿no? Así es, ¿no? Entonces tenemos un triángulo, ¿no es cierto?, que determina la solución a este terrible problema. Este triángulo en un vértice está el gobierno central, los gobiernos seccionales, lo público. En la otra parte, en el otro vértice, está la empresa privada, sea grande, mediana o pequeña. Y en el otro vértice estamos todos nosotros, pero en forma organizada. No podemos hacer nada en forma individual, ¿no? Y entonces ahí estamos, los sindicatos, los gremios, tantas organizaciones de la sociedad civil. Tiene que establecerse, a propósito de esto, una legislación que permita a la sociedad civil coordinar esfuerzos con el gobierno, con los gobiernos seccionales y con la empresa privada, a fin de dar solución a este terrible problema. Este sería mi segundo comentario. Ya, mi querido Walter. Entonces, queridos oyentes y videntes, vamos a terminar con una enumeración de los daños por la desnutrición crónica en menores de 5 años. Primero, son irreversibles, o sea, que no se pueden curar, quitar esos daños. Los niños y niñas están condenados a una suerte de muerte lenta en vida. Las neuronas del cerebro tienen poca actividad, poco desarrollo intelectual, físico y emocional. Enfermo crónico, raquitismo, parasitosis, enfermedades respiratorias agudas, deserción escolar, condenado al desempleo, la pobreza y la exclusión, afectaciones del corazón, congestiones pulmonares, ceguera nocturna, infecciones y diarreas permanentes. Hay en nuestro país un religioso, el padre que escribe en El Comercio, un padre español. Monseñor Parrilla. Monseñor Parrilla. A propósito de las terribles consecuencias que tiene la desnutrición crónica infantil, decía que él, a propósito de las elecciones, se encontró con un señor que era fanático por Correa. Y él le preguntó: oye, ¿y por qué actúas de ese modo? El señor Correa realmente nos ha hecho mucho daño.
Yo voto, le dijo, por desesperación. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría en mis zapatos? Si su padre, sus abuelos, su bisabuelo, todas las generaciones que le han precedido son miserables, son pobres. Pero ahí no termina mi problema. Estoy seguro de que mis generaciones futuras, igualmente serán pobres y miserables. Esa es la desesperación por la que votamos por el que nos ofrece un pan. Realmente me conmovió esto, realmente, ¿no? Porque, sin duda, es el mayor problema de la desnutrición infantil. La incapacidad que finalmente tienen las personas de razonar. Y si razonan, lo hacen con rencor, con ira, con violencia. El hambre genera todos estos conflictos que estamos viviendo en este momento en el Ecuador y en forma más aguda y dramática en Colombia, en Chile, en Perú, a propósito del gobierno populista que parece va a triunfar en ese país. Pero aquí ya sentimos el rencor de estas personas cuando sienten hambre, en octubre del 2019. Y realmente esto es lo que debe hacer recapacitar al gobierno, mi estimado Simón, con el objeto de que una política pública se establezca definitivamente, ¿no es cierto?, en el país como parte del Sistema Nacional de Salud para enfrentar este terrible problema de la desnutrición crónica infantil. Totalmente de acuerdo, mi querido Walter, porque con estas cifras que hemos visto, con tus explicaciones y con los efectos perniciosos en la salud, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues no. Vemos que los niños son, como decía un poeta español, continuas procesiones de difuntos. Son muertos en vida, son zombies. Entonces, como bien dice este afiche, a este paso no hay remedio para salvar a Chimborazo, la provincia que dio a tantos seres importantes como don Pedro Vicente Maldonado, como el padre Juan de Velasco, la provincia donde en Riobamba se hizo la primera constitución de la República, la ciudad que según Carlos de la Condamine, hablando de la antigua Riobamba, decía: en el Virreinato de Lima, las dos ciudades más cultas son Lima y Riobamba. Eso antes. Y ahora, ¡qué miseria! Parte del corazón, y yo creo que es obligación moral importante de nosotros, del gobierno y de todos los ecuatorianos, pues, de ponernos a trabajar para remediar esto, que no se remedia, pues, en un minuto, sino se remedia en un programa constante de 30, 40, 50 años, hasta que se saque a la gente a un nivel superior. Gracias, mi querido Simón, por esa profundidad, por la profundidad en tus palabras, ¿no es cierto? Y la forma en que debemos enfrentar este terrible problema. Sí, sí, eso nos interesa. ¿Cómo? Ahora, como dice la Biblia, no solamente de pan vive el hombre. Aprovechamos la oportunidad para anunciar que próximamente va a estar con nosotros un experto en museología, indicándonos nuestro proyecto, indicándonos el proyecto que tiene este experto en materia de museología. La idea de él es, en definitiva, rescatar 50.000
piezas de la cultura precolombina, colonial y moderna, que están a punto de perderse en un edificio que pronto se va a caer. Edificio Aranjuez. Desde esta tribuna hacemos un cordial llamado a las autoridades del país, a la Presidencia de la República, para que, junto a la política para combatir la desnutrición, para combatir la corrupción, es una expresión de corrupción también, ¿no es cierto?, la desnutrición infantil, también se dé cabida a la riqueza cultural del país. ¿Qué seríamos sin recuerdos? Y con esto terminamos. ¿Qué seríamos nosotros, los seres humanos, sin recuerdos? Además, una hoja arrastrada por el viento. A una hoja arrastrada por el viento. Además, que nuestra cultura arqueológica viene desde hace 10.000 años y existe en todas las provincias, incluida la Amazonía, de donde somos originarios, probablemente. Y es una cultura riquísima, fina y única en el mundo, de la cual debemos estar nosotros orgullosos, porque no somos huayrapamushkas, hijos del viento, sino somos hijos de antepasados artistas, orfebres, personas de gran dignidad, de gran cultura material. Debemos estar orgullosísimos de venir de allí. Todo esto nos dará el señor experto Iván Cruz en programas en esta prestigiosa televisión, y agradecemos mucho a don Fernando Najas, que nos da esta maravillosa ocasión de poder ayudar al público con estas presentaciones. Muchas gracias, mi querido Walter. Gracias a ti, mi querido Simón, y gracias en realidad a Fernando Najas, un empresario como pocos, que da apertura a todas las manifestaciones de la cultura, de la ciencia y en general todo lo que signifique progreso para nuestra sociedad. Les agradecemos mucho por su atención y hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,